Bienvenidos a Plan País Argentina. Somos una red ciudadana de inteligencia colectiva unidos por un propósito en común. Tenemos como objetivo la elaboración de un detallado plan país compuesto por políticas de Estado que junto con un profundo cambio cultural trasciendan los ciclos políticos. Queremos políticas de Estado que nos representen a todos y a cada uno de los argentinos. Queremos influir en nuestros representantes, que escuchen la voz ciudadana y respondan ante ella con la dignidad que merece el rol que se les ha brindado democráticamente. Plan País Argentina no es un partido político ni está financiado con bienes públicos. No tiene dueño, líder ni candidato. Somos una ONG política y apartidaria formada por ciudadanos como vos y como yo, que quieren cambiar el mundo. En Plan País no solo soñamos con un futuro próspero, queremos cambiar el presente de nuestro país. Deseamos una Argentina federal, republicana, pujante, productiva, en crecimiento, creativa y generadora de riqueza y prosperidad para todos. En Plan País no existen las grietas y no importan los partidos políticos. Somos una comunidad humana que evoluciona, que dialoga, que reflexiona en grupo, que piensa fuera de la caja, que propone y lleva ideas a la acción. Aquí hay un lugar para todos y cada uno. Todas las palabras han sido dichas. En Plan País Argentina abogamos por un discurso performativo. Juntos llevamos nuestros sueños a la acción. Somos idea, somos acción, somos impacto, somos Plan País Argentina. Hagamos. Buenas tardes. Mi nombre es Luciana Berti, formo parte de Plan País Argentina. Quiero darle la bienvenida a este nuevo encuentro del ciclo Hoja de Ruta, Reflexiones hacia un Plan País. Este es nuestro encuentro número 16. En Plan País Argentina trabajamos para una Argentina pujante, para una Argentina en crecimiento, donde cada provincia se desarrolla hasta el último rincón. Y por eso la importancia del tema que hablaremos hoy, las economías regionales. Y para hablar de la importancia de este tema, hoy nos visita Adolfo Storni. Buenas tardes, Adolfo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están todos? Adolfo es licenciado en Economía, con un MBA y más de 30 años de experiencia, 30 años de experiencia en agroindustria y alimentos, trabajando en prestigiosas empresas nacionales e internacionales. Además participa en varias instituciones de la producción y es un asiduo participante en congresos y mesas redondas sobre economía y competitividad. Luego de su presentación, Adolfo conversará con Andrés Grassi. Buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Luciana. Buenas tardes a todos. Adolfo, ¿qué tal? Muy bien. Andrés es ingeniero agrónomo por la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tiene posgrado en políticas de gestión del sector agroalimentario y desde agosto de 2013 se desempeña como ayudante en la Cátedra de Agronegocios de la FAUBA. Andrés forma parte de Plan País Argentina, es el director ejecutivo del proyecto del entregable final, o sea que es el que está encargado de compilar todos los proyectos de la Argentina para poder ponerle números a este proyecto de la Argentina que todos anhelamos. Bueno, sin más para decir, los dejo con Adolfo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Luciana. Bueno, Adolfo, si te parece, vamos a empezar con este tema que es el de las economías regionales. En primer lugar, agradecerte nuevamente por compartir con nosotros este nuevo webinar. Y en esta oportunidad, para empezar a hablar de lo que son las economías regionales, quizás lo mejor es empezar a definirlas un poco como para empezar a entender de qué estamos hablando. Bien. ¿Qué nos podrías decir un poco de qué son las economías regionales? Bueno, una primera definición son todas aquellas actividades económicas extrapampeanas, ¿no? Que se encuentran en el resto de las provincias por fuera de lo que es la pampa húmeda, ¿no? La pampa húmeda es ese territorio
compuesto por un semicírculo alrededor del puerto de Buenos Aires, los puertos de Paraná, que podría considerarse las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, parte de La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Todas las economías que están fuera de esa área extrapampeana, una primera y simplificada definición podría ser esa. Pero después hay otras características que definen las economías regionales, son todas aquellas producciones agropecuarias, agroindustriales, que se encuentran alejadas de los puertos de exportación o de los centros de consumo. También podemos decirle que muchas de ellas son manos de obra intensivas, tienen distinto grado de generación de valor. En muchos de estos lugares son la principal fuente de empleo y de actividad económica, presentan una gran heterogeneidad entre las distintas producciones, las distintas provincias. Desde el punto de vista histórico, son aquellas actividades que se desarrollaron en forma tardía, en forma muy posterior a lo que fue el desarrollo agrícola, ganadero e industrial de la pampa húmeda. Son aquellos lugares que han permitido que se arraigue población y haya cierto grado de desarrollo económico, ¿no? Tenemos muchísimos ejemplos en comunidades que sin estas actividades regionales posiblemente nunca se hubiera arraigado población. Y muchas de estas actividades han desarrollado un término que se utiliza mucho en economía, que se denominan clusters, que son aquellos lugares donde se ha producido una especialización en la actividad y ciertos conocimientos comunes, economías de escala y digamos, diferenciación que le ha permitido tener casi como una denominación de origen de todas estas empresas que están haciendo lo mismo, trabajar en forma bastante armónica e integrada. O sea que esa sería como la definición más fácil o más simplificada y otra que tiene en cuenta distintos aspectos en común. Claro. Y quizás tomando como referencia esto último que vos mencionabas de los clústeres, ¿qué ejemplos quizás podemos mencionar que puedan ser como para terminar de visualizar estas? Mirá, podemos ir de arriba hacia abajo, ¿no? En Jujuy tenés el azúcar, la fruta cítrica, el tabaco. En Salta lo mismo, se le agregarían, además del azúcar, los cítricos y el tabaco, yo le agregaría las hortalizas. En Tucumán, nuevamente azúcar, cítricos. En caso de Catamarca, la nuez, los olivos. En La Rioja, en La Rioja olivos y vinos. En San Juan, la vitivinicultura, el ajo. En el caso de Mendoza, frutas, los vinos. En el caso de Chaco, el algodón. Formosa también. En el caso de Córdoba, el maní. En el caso del Valle de Río Negro y Neuquén, la fruta de pepita, peras y manzanas, también vinos. En el caso de toda la Patagonia, las lanas o cierta ganadería muy de nicho. En el caso de Corrientes, el tabaco, hortalizas, yerba mate, té. Misiones también, muy parecido, cítricos, yerba, té. ¿Qué provincia se me está faltando? Bueno, yo creo que más o menos dimos todo, y después hay algunas actividades que si uno es muy estricto en la definición, también ciertas actividades que se hacen en la pampa húmeda también se pueden desarrollar en otras provincias. Entonces, por ejemplo, agricultura en el NOA. Por la problemática, por ciertas problemáticas, no es lo mismo hacer soja y maíz en Salta y Santiago del Estero que hacerla en la provincia de Santa Fe o Buenos Aires o Córdoba. O, por ejemplo, la ganadería, ¿no es cierto? No es lo mismo. O la lechería, no es lo mismo. O sea, que hay muchas actividades que hoy son bien típicas de la economía pampeana, como lo agrícola ganadero, pero que si se desarrollan en la Patagonia o en el noroeste o en el noreste, pasarían a ser clasificadas como economías regionales. Y tengo una pregunta respecto de esto.
qué es lo que estaría haciendo falta para que estas economías, digamos, puedan trasladarse o empezar a crecer también en estas regiones que no son tan habituales. Bueno, yo primero hay que tener claro cuál es el diagnóstico de los problemas, ¿no? Hoy, en general, por esta definición de que están lejos de los centros de consumo o de los puertos de exportación, hoy hace falta infraestructura. Entonces, algo que parece una obviedad y uno escucha desde hace décadas, ¿no? Los problemas de infraestructura de Argentina, pero para desarrollar sus producciones y poder transportarlas hacia los centros de consumo, los puertos de exportación, hoy Argentina tiene que nuevamente empezar a hablar del desarrollo de la hidrovía, de los calados del río Paraná y del río Uruguay, ciertos canales que se pueden hacer también. Hay por ejemplo, la canalización y la navegación del río Bermejo tiene 200 años que se habla del tema, ¿no? O sea, y todavía seguimos dando vueltas. Bueno, canales transversales este-oeste que podrían abaratar muchísimo el costo, el tema de autopistas, el tema de rutas, el tema de acceso a los puertos, la fibra óptica, o sea, hay muchísimas medidas en lo que es la infraestructura. Después, obviamente hoy en Argentina sabemos que cuando los productos tienen bajos precios y algunos de bajo nivel de valor agregado, el flete incide muchísimo. Otro aspecto, otra problemática es el alto costo energético. Todo el mundo cree que porque en el conurbano vale poco la energía eléctrica o el gas, es la misma situación en el resto del país. No, en el resto del país paga valores mucho más altos y ni hablar de cuando uno habla de consumo industrial, donde ya paga no solamente por consumo, sino por potencia instalada. Y a veces algunas actividades que son zafrales y que están vigentes 2, 3, 4, 6 meses, pagan por una potencia instalada más allá de su consumo, ¿no? Después, hoy, en general, la legislación económica y específicamente la laboral y la impositiva es muy mala. Hay muchos ejemplos de leyes que son distorsivas y lo único que han generado en las últimas décadas es fomentar la informalidad. Bueno, ahí hay muchas reformas que hacer y lamentablemente no se vienen haciendo, se vienen postergando o evitando, ¿no? Después, un problema muy típico es la falta de capital de trabajo y la falta de inversión, que genera a su vez caídas de productividad y caídas de calidad. Bueno, eso se soluciona con crédito. Hoy prácticamente el crédito al sector privado sabemos que es muy escaso y es caro y digamos, todavía a pesar de toda la evidencia de décadas, se cree que se va a combatir la inflación con suba de tasas de interés y atraso cambiario, ¿no? O sea, el atraso cambiario es un problema enorme para todas estas economías regionales que tienen muchas de sus producciones se exportan. Entonces hoy a Argentina le cuesta muchísimo competir con países limítrofes o de características similares cuando tiene que salir a exportar al mundo cualquiera de estas producciones. Después, nosotros, en general, Argentina, el tratamiento de las economías regionales siempre se lo vio como el de un bombero que llegaba a las crisis. Digamos, siempre hace décadas que hablar de economías regionales es sinónimo de crisis, es sinónimo de sector, de empresas que entran en convocatorias de acreedores, que quiebran, de desempleo, de obsolescencia, de falta, con problemas de acceso a los mercados. Bueno, yo creo que debería existir una agenda proactiva, ¿no? Anticiparse a los problemas, no ir siempre como bomberos. Acá el término empezó a utilizarse en la década del 50, ¿no? Antes no se hablaba de economías regionales. Fueron pocos los gobiernos que le prestaron una especial atención, y no digo con atención que hayan resuelto o hayan mejorado, sino que por lo menos lo tuvieron presente, ¿no? Yo creo que el término empieza en la época de Perón, después se da bastante importancia en el gobierno de Frondizi por muchos desarrollos de clúster y de sectores específicos que se realizaron. Después, en la década de 60 y 70 y principios de 80, digamos, tuvo bastante difusión, pero bueno, después entró en una languidez y en un apagón que, bueno, sigue hasta nuestras épocas, ¿no? Más allá por ahí algún momento de gloria por algún tema específico de precios internacionales, pero
a nivel políticas hubo poco. Cuando los niveles de inversión caen, uno recorre y ve algunas de estas actividades, no se ha modificado demasiado la forma de producir en las últimas décadas, ¿no? Hay bastante obsolescencia. Uno puede ir a cómo se maneja la lana, cómo se produce el azúcar, la fruticultura mismo en el valle, la silvicultura, la fruticultura, digamos, no se ha modificado mucho en el pasado, y después malas políticas, por ejemplo, que distorsionaron mucho las economías regionales, como fue la ley de promoción industrial, ¿no? O sea, hubo 4 provincias que tuvieron un régimen especial y generaron muchas distorsiones con las provincias vecinas, ¿no? Entonces, como que había 2 países dentro de un mismo país, y eso fue bastante nefasto. Hoy el sector tiene una heterogeneidad bastante importante. Hay sectores que están mejor que otros. No se puede, si bien hay medidas comunes que uno puede hablar, ¿no es cierto?, de ciertas reformas que todos se van a beneficiar, pero bueno, hay muchos sectores que necesitan medidas mucho más específicas. Un tema, o sea, hablamos de la reforma impositiva, hablamos de la reforma laboral, de un plan de infraestructura, de mejorar el acceso al crédito. Un aspecto fundamental son los acuerdos de libre comercio. Hoy Argentina paga aranceles exorbitantes en todos los mercados, sacando Mercosur y sacando Estados Unidos en algunos sectores. La mayoría de los otros bloques comerciales, Unión Europea, países latinoamericanos, no Mercosur, China, África, Asia, Medio Oriente, todos esos países pagamos una tasa de un cargo arancel de importación muy alto, ¿no? Después una ley que es ley, pero que se viene tal vez violando y que es fundamental para las economías regionales y apoyaría, es una ley de biocombustibles. Hoy Argentina tiene desde el maíz y desde la caña de azúcar, puede cambiar su matriz energética, de la mano también del desarrollo de la energía no renovable, ¿no? Que Argentina intentó hacer algo en los gobiernos anteriores, ¿no? En el segundo gobierno de Cristina y el gobierno de Macri se trabajó bastante con las energías renovables. Bueno, en este momento eso está bastante parado, ¿no? No hubo proyectos nuevos, pero hubo parques eólicos y parques solares, inversiones importantes que podrían intentaron modificar la matriz energética, pero bueno, quedó a mitad de camino. Y por último, un tema no menor, que sería la integración a los países vecinos. Nosotros tenemos que mejorar la integración a los países vecinos, infraestructura, pasos, puentes, toda la parte aduanera y sanitaria. Hoy es muy difícil comerciar con nuestros socios naturales, que son los vecinos, ¿no? A veces es más fácil cargar un barco en cualquiera de los puertos entre Rosario y Buenos Aires para Asia o para Medio Oriente. Es más fácil hacer una exportación que cruzar carga a Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile o Brasil, ¿no? O sea, eso es algo que es muy importante para el desarrollo de las economías regionales. Hoy Cuyo tiene un comercio casi nulo con Chile, o el NOA con el norte de Chile y Bolivia, o el NEA con Paraguay y Brasil, o Entre Ríos con Uruguay. O sea, hoy no existen prácticamente empresas entrerrianas que estén vendiendo productos en Uruguay, no existe. Y eso es algo que se podría haber desarrollado. Bueno, uno ve el caso de Europa, o ve la integración entre México y Estados Unidos, o entre Canadá y Estados Unidos, o la integración Chile-Perú, o todo ese comercio andino, Chile, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela. Bueno, nosotros lamentablemente nunca lo hemos podido desarrollar. Así que hay mucho trabajo. Hoy más o menos se estima que las exportaciones de todas estas economías regionales son de unos 7.500 millones de dólares. Que estamos eso te iba a consultar. Más o menos, para dar un pantallazo. Más o menos 10% de lo que es la exportación de Argentina, menos en el caso de un daño de buen precio, como puede ser esto. Así que estamos, en el mejor de los casos, todos estos sectores representan el 10% de las exportaciones, y cuando uno lo mide en empleo o en producto, queda más o menos similar, pero cuando uno lo ve dentro de las provincias,
y de una provincia específica el peso es muy alto, porque uno no puede hacer abstracción de lo que representa el limón o la caña de azúcar en Tucumán, o la fruta de pepita en el Valle de Río Negro, o el sector forestal en las provincias mesopotámicas, o la yerba mate y el té en Misiones y Corrientes, ¿no? O el algodón en el Chaco. O sea, hay sectores que por ahí cuando uno lo ve a nivel país no suman, pero cuando lo ve para la generación de valor y de empleo y arraigo local también. Y arraigo local es alto. O sea, hoy, fíjense que si no existieran estas economías regionales, nunca se hubiesen desarrollado todos estos lugares del país, porque fueron las que permitieron arraigar gente. Sí, y como bien mencionás, todos estos números en cuanto a generación de riqueza o generación de empleo local, sin aplicar políticas que favorezcan el desarrollo, ¿no? Es decir, con todos los palos en la rueda que viene sufriendo el sector, digamos, de las economías regionales a lo largo de los años. Es decir, el potencial aún es todavía mayor para su aprovechamiento, ¿no? Si hoy digamos, le cuesta muchísimo a un agricultor que hace soja, que esté a 200 kilómetros del puerto, con el nivel actual impositivo y de distorsión en precios relativos, le cuesta muchísimo ser rentable. Imagínate un productor que quiera hacer soja o cualquier otra actividad de economía regional, lo que le cuesta llegar a los puertos y llegar al consumo, ¿no? O sea, hoy es muy difícil hablar de competitividad y de medidas específicas cuando, bueno, la macro está tan distorsionada, ¿no? Yo siempre me gusta decir que no hay microeconomía viable dentro de una macroeconomía que está totalmente distorsionada y llena de desequilibrios, ¿no? Primero hay que ordenar la macro, y solamente una macro ordenada permite o favorece el desarrollo de una microeconomía, ¿no? O sea, hoy la economía regional es una de las tantas microeconomías que están presentes en el país, y bueno, si no está desarrollada la macroeconomía y ordenada, digamos, no podemos pensar nunca en que se van a desarrollar los clústeres, todos estos sistemas que hay y que han permitido arraigar gente desde hace 150 años en las distintas provincias. Sí, que pienso además que esto también tiene un efecto, no sé si decir derrame, porque siempre se vuelve a ese término, ¿no? Pero de fuerte implicancia en lo que es el impacto de la migración interna a las grandes ciudades, los problemas que eso conlleva en cuanto a una cuestión habitacional, laboral, ¿no? Es decir, lograr ese arraigo local, ese desarrollo local, que puede generar una riqueza que permita salir incluso fronteras afuera, como mencionaba, ¿no? El primer y el segundo cordón del conurbano, la principal causa es la mecanización del agro pampeano y cierta sustitución de importaciones que se empezaron a fabricar productos localmente. Es el primer y el segundo cordón, digamos, o uno y medio. El tercero y el cuarto, claramente, es la crisis de las economías regionales. Son, digamos, el tercero y el cuarto cordón del conurbano se han desarrollado y han crecido por la crisis de las economías regionales y la falta de dinamismo de la economía pampeana. Así que imagínate toda esa gente que ha venido engrosando en las últimas décadas, por no decir ya casi un siglo va a cumplir, se podría haber revertido con políticas mucho más favorables y positivas para todas estas economías regionales. Sí, también quizás destacar algo que habías mencionado antes, pero no te quería cortar tampoco, con el tema de los biocombustibles y la generación de energías renovables. Un problema que tenemos ahora y que vamos a ir teniendo para adelante, pero es la crisis energética, que podría verse también de alguna manera contenida por la generación de este tipo de energías, ¿no? O sea, es decir, el faltante de gasoil de hoy, de abril, mayo y junio, mientras dura la dureza, se podría haber revertido en una buena parte con un desarrollo del biodiesel. Argentina, digamos, uno de los principales exportadores de aceite, o sea, uno puede hacer aceite o biodiesel, se podría haber resuelto. O sea, es una pena que por falta de políticas e incentivos adecuados no se haya podido desarrollar. Hoy todo el mundo sabe que durante cosecha hay un pico estacional de consumo de gasoil,
son 1.000 millones de litros en el transporte y 500 millones de litros en la cosecha. O sea, esos son datos que se saben y todos los años se importaba. Bueno, en este año hay problemas Argentina no tiene divisas y se podría haber resuelto en gran parte con un desarrollo del biodiesel. Es lamentable. Sí, sí, sí. Y este efecto de no mirar la micro por tener desordenada la macro termina impactando, es un círculo vicioso tremendo, ¿no? Porque la economía regional termina afectando la economía pampeana, digamos, motor hoy por hoy, único motor y lo poco que va tirando del Sí. carro para seguir adelante. Sí. Eh, Sí, sí. y es inmoral, ¿no? Pensarlo todo esto, con más del 50% de la población bajo el límite de la pobreza. Sí. Hoy, mira, algo que me olvidé de comentar, ¿no? Como parte de un plan, ¿no? La pampa húmeda pues se llama pampa húmeda precisamente porque tiene la suerte que le llueven entre 1.000 y 1.500 milímetros y bueno, permite o favorece muchos cultivos que se riegan desde el cielo, ¿no? Pero lo que tiene algo en común, si hay algo que tiene en común las economías regionales es que muchas de las actividades necesitan riego, porque si no, no sería posible distintos cultivos en Cuyo, Patagonia y el NOA, básicamente, no sería posible. Bueno, fíjate que poco se hace a nivel riego. Si hay una inversión en el campo, en una actividad agroindustrial, si hay una inversión que tiene repago asegurado y no presenta riesgo ni para el banco que lo financia, ni para el productor que se va a meter en eso, es el riego. O sea, Argentina tiene una cantidad de hectáreas hoy no productivas, sin ningún tipo de explotación, que con agua, que implica, ¿no es cierto?, hacer represas, guardar el agua para tenerla todo el año, distribuirla, hacer un río tecnificado, ¿no es cierto?, no regar como los romanos, ¿no es cierto?, inundando los campos, como se hace en muchos lugares de Argentina. O sea, acá todavía muchos productores lamentablemente no se enteraron de que existe el riego por gravedad, el riego, digamos, tecnificado, el goteo, el aspersor, el pivote. O sea, hay mucha tecnología disponible y que podríamos estar, por ejemplo, metiendo lugares de Cuyo, del NOA o el Valle Medio de Río Negro o distintos valles de Chubut y Santa Cruz podrían estar siendo explotados y lamentablemente están subexplotados o no explotados. Sí, sí, sí. Sí, sin ir muy lejos, Mendoza mismo, ¿no? Con los distintos oasis que tiene gracias al riego y a que se tuvo una visión en algún momento y gracias a eso hoy por hoy tenemos un producto local de proyección internacional, ¿no? Sí, Mismo, bueno, en el valle también es ese desaprovechamiento del riego, que es un recurso que hoy en muchos lugares abunda, pero también las pocas precipitaciones y todo van a hacer que empiece a ser más crítico, ¿no? Y ahí como todo recurso hay que administrarlo. O sea, exacto. que tengamos abundancia de agua no quiere decir que estén asegurados los resultados. O sea, hay que administrar el agua y eso implica tener políticas que tienen un costo, una administración, guardarla y solamente, digamos, permitir su uso al que hace un uso eficiente, ¿no? O sea, hoy a veces acá se cree que porque existe agua en algún punto, después hay que distribuirla y eso es gratis. O sea, eso también tiene un costo y necesita o requiere un uso eficiente. Claro. Ahora, quizás yendo un poco más a tu experiencia, vos tenés un largo recorrido en todo este tema y bueno, a lo largo de distintas empresas que te han dado tu experiencia en el sector, pero hoy por hoy también tenés la experiencia quizás comparada de estar trabajando en Uruguay y estar trabajando acá. ¿Qué nos puedes decir justamente quizás en estos dos escenarios, ¿no? Que son tan comunes y tan distintos, ¿no? Porque hay tantísimas similitudes con el Uruguay y tantísimas diferencias en cuanto a políticas, a crecimiento, a desarrollo. ¿Cómo lo ves eso hoy por hoy? Mirá, la naturaleza ha sido extremadamente generosa con Argentina, mucho más generosa con Argentina que con Uruguay, ¿no? Porque en términos agroclimáticos, agroecológicos, la mayoría de los cultivos tienen mejores condiciones en Argentina. Sin embargo, Uruguay ha sabido aprovechar
y ha tenido políticas más virtuosas y compite en igualdad y en muchos casos con mucho más éxito que Argentina. O sea que hoy Uruguay tiene varias diferencias con Argentina, ¿no? La primera es que tiene una macroeconomía más ordenada y eso le ha permitido, desde hace bastantes años, tener una inflación baja. No es de las más bajas de la región, pero siempre ha estado entre 5, este año se disparó un poco, no va a llegar al 10, pero es una inflación baja, ¿no? O sea, hoy Uruguay y Estados Unidos tienen la misma tasa de inflación, para que te des una idea. Pero ha sabido tenerla más abajo. Después hay un abundante crédito. O sea, el sistema financiero uruguayo, por las características de que muchas actividades son exitosas, de que el sistema financiero uruguayo recibe dólares de la región, ¿no es cierto?, que es un lugar de refugio, la cuenta, tienen superávit comercial, tienen mucho ingreso por turismo y por depósitos que caen. La realidad es que el sistema financiero uruguayo está muy líquido y hay abundante crédito. Hay abundante crédito, te financian el 70% de la compra de un campo, te financian todo el rodeo de ganado que quieras comprar, te financian proyectos de riego, te financian infraestructura, ampliaciones industriales. O sea, hoy hay mucho crédito, abundante crédito. Y después hay características en la legislación. Por ejemplo, a ningún político, por más extraviado que esté, se le ocurriría poner retenciones a la exportación, o se le ocurriría impuestos a los débitos y créditos bancarios. Y bueno, eso le ha permitido que Uruguay, cuando uno la compara con Argentina, tiene un grado de informalidad bajísimo, por no decir nulo. Hoy, hasta el último lugar, a pesar de que tiene un IVA del 22%, es muy formal la economía uruguaya. Es muy formal, y es muy formal el empleo también. Porque se ha creado una cultura y porque no hay tantos impuestos distorsidos. O sea, el único impuesto que yo veo distorsido puede ser un IVA alto que te invita a evadirlo, pero después no hay impuestos a los débitos, no hay ingresos brutos, nunca hubo derechos de exportación, y bueno, eso ha generado condiciones muy, muy favorables. Hay, las leyes laborales tienen dos características que a mí me parece que han sido bastante virtuosas. Una es topear o limitar la cantidad de años para las indemnizaciones por despido. Hoy en Uruguay está topeado en 6 años, que favorece sobre todo a las empresas más chicas, a las pymes, ¿no? Porque si no, hay que pensar que una pyme con 10 empleados de 30 años de antigüedad tiene patrimonio neto negativo, ¿no? O sea, como pasa en Argentina, que muchas empresas no pueden modernizarse, tomar gente, porque bueno, tienen esa contingencia. Bueno, Uruguay la tiene topeada en 6 años, y en distintos, digamos, otros países de la región, como Chile, Perú, también está topeada, ¿no? Pero yo creo que eso es algo que dinamizaría bastante la contratación de personal. Y después hay otro tema, sobre todo en un tema como es las economías regionales o la agroindustria en general, que en Uruguay se pagan cargas sociales en función de las hectáreas que tiene la explotación, no en función de los empleados ni específicamente. Entonces, está todo clasificado, y dependiendo del grado de actividad, del tipo de actividad que tenga, si es agrícola, si es ganadera, si es intensiva, como puede ser una fruticultura, o si es forestal, o si es tambo, se pagan cargas sociales en función de las hectáreas que tenga afectada a la explotación ese productor. Y eso ha generado que se sincere y sea fácil de controlar. Y cuando uno las compara con las cargas sociales argentinas, uno ve lo que es el costo laboral total por encima del salario bruto del empleado, a veces cuando uno le mete todo, desde la RT y los seguros médicos, etcétera, etcétera, puede llegar a tener un sobrecosto del 50%. Bueno, en Uruguay ese sobrecosto nunca pasa el 10%. O sea, de hecho, hay actividades que cuando uno la mide desde el punto de vista de porcentaje de la masa salarial, estamos hablando de 3-4%. Es muy bajo. Y eso fue, me hago una pequeña digresión, ¿no? La clave del éxito del agro peruano en los últimos 20 años fue la ley agraria, que uno de los principales medidas que habían tomado fue esa carga social, cargas sociales muy, muy,
muy reducidas que se buscaba era emplear a toda la población, y eso permitió que miles, por no decir millones de peruanos consiguieran trabajo en el agro, con una tasa, con una carga social bastante baja, en su momento era 4%, después fue subiendo, pero bueno, eso permitió emplear a mucha gente, y emplearla formalmente. Sí, sí, sí. Sí, que ingrese Al al sistema. sistema, sí, al sistema formal. Exactamente, claro. Y quizás aprovechando también alguna de las preguntas que han ido volcando, como para aprovechar también el tiempo. Ahí Hernán pregunta qué efecto produce en el PBI de las provincias, ¿no? Y cómo impacta esto en la recaudación nacional provincial, el tema de las economías regionales. A ver, en Argentina las provincias recaudan a través de ingresos brutos, ¿no? La mayoría de estos sectores hay distintas alícuotas, algunos específicamente puede estar exenta, pero en general las provincias generan recaudación con ingresos brutos, un impuesto muy distorsivo, tal vez uno de los peores que tiene Argentina, y después, bueno, indirectamente por IVA, por ganancias, por derechos de exportación, por débitos bancarios, recibe su cuota por coparticipación. Yo lo que te puedo decir, en los casos de estos extremos, que di el ejemplo del Tucumán, o de Río Negro, o de Misiones, es la principal actividad económica, con lo cual la dependencia de los estados provinciales de la suerte de estas economías regionales es total, digamos, es muy alta. Entiendo que es muy variable, yo te puedo dar hoy en día los porcentajes que dependen de cada una de estas actividades, pero yo te puedo decir que es la principal fuente de actividad económica, con lo cual lo que se genera ahí, más allá de lo que se puede generar por consumo total de la población, es prácticamente una dependencia muy alta. Irreemplazable, sí. Irreemplazable, sí, sí, totalmente. Haría inviable la existencia de la provincia, te diría, Claro. de muchas provincias. Sí. Y después también Javier mencionaba algo que es muy importante, que también está bueno para destacar, que, bueno, él menciona que si la Unión Europea alcanza la neutralidad climática hacia 2050, ¿no? En lo que vienen invirtiendo una buena cantidad de dinero, nosotros tampoco vamos a poder empezar a ingresar en esos mercados. Y quizás me corre un poco la Unión Europea porque todos los mercados se están volviendo cada vez más exigentes si no tenemos un respaldo en cuanto a la sustentabilidad de los sistemas, ¿no? ¿Cómo ves el tema de la adaptación de las economías regionales a estos sistemas más sustentables, más sostenibles respecto de su impacto ambiental? Yo veo que Argentina en general es un productor sustentable, muy sustentable. Nosotros, la presencia digamos, en muchos casos, una huella de carbono mínima, con energías renovables, con biocombustibles, con respeto, respeto a medio ambiente. O sea, yo creo que Argentina, cuando uno hace la comparación internacional, es muy sustentable, al lado de otros países que han tenido que hacer migraciones forzadas de población, deforestaciones masivas, obras hidráulicas que han cambiado el ecosistema. Yo creo que Argentina en general es un país amigable con la naturaleza, ¿no? Más allá que a veces uno ve niveles de contaminación en los centros urbanos, producto de la falta de educación y de buenas reglas de convivencia, ¿no? Argentina tiene una producción muy limpia en lo que mires, en fruta, en azúcar, en agricultura, en ganadería, en lechería, en lana, en maní, en yerba, o sea, son producciones muy limpias. Muchas incluso aprovechan desechos para generación de energía, como puede ser el bagazo de caña de azúcar para hacer, la generación de las calderas, o como puede ser también el biogás de muchos emprendimientos ganaderos o porcinos. O sea, Argentina, al lado de otros países, es muy sustentable. Es una producción bastante limpia desde el punto de vista ambiental. Y de hecho, a diferencia quizás de algunos países asiáticos, por ejemplo, en lo que es el aceite vegetal, o sea, contra el aceite de palma, que ha sido a costa de una deforestación altísima y bueno, de alto impacto ambiental, ¿no? Sí, 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 sí.
Sí, sin duda que siempre puede mejorar. Tampoco quiero decir que Argentina es perfecto, pero al lado de otros países no hay políticas o no hay acciones humanas de los empresarios que hayan sido nocivas para el medio ambiente, ¿no? Yo creo que todo lo contrario. O sea, Argentina, si algo se ha caracterizado, es por una producción limpia. Claro. Ahora, yo me quedaba un poco con algo que mencionaste también en un momento que tiene que ver con el recorrido de las economías regionales, ¿no? Y esto de que hace, o sea, de la década del 50, que se viene mencionando este término, pero a pesar de eso, lo que está faltando un poco en todo esto, que a ver cómo lo planteo, ¿no? Porque falta un hilo conductor. Existe el hilo conductor de todo esto en la parte negativa, ¿no? Es decir, el no favorecer estas economías regionales, el no terminar de encarar un proyecto. Eso, lamentablemente, los últimos gobiernos han tenido, no importa la bandera política, han tenido esa coherencia, ¿no? Yo creo que la defensa del sector privado de la producción ha sido la resiliencia y la creatividad, ¿no? O sea, a más distorsiva la norma o la legislación o las medidas económicas, más creativo se pone el empresario. O sea, obvio que no es gratis, ¿no? O sea, cuántas empresas en el camino han quebrado, cuántos empleos se perdieron y cuántos millones migraron. O sea, no ha sido gratis. Digo, gracias a esa resiliencia y esa flexibilidad y esa habilidad, bueno, muchos han podido permanecer activos, ¿no? Pero bueno, hay muchísimos. Argentina ha perdido cientos de miles de productores, han cerrado fábricas grandes, lugares donde había desarrollo industrial han cerrado. O sea, te puedo dar ejemplo de los ingenios azucareros del norte de Santa Fe, o el caso de la Forestal, o helanderías o lavaderos de lana que había en la Patagonia, o frigoríficos que cerraron por las malas políticas, o aceiteras que estaban en distintos lugares del país, o productores de fruta de Concordia, de Chajarí, de Mendoza y del Valle de Río Negro. O sea, hay muchísimos empresarios y productores que han desaparecido, lamentablemente, pero bueno, otros han podido permanecer de pie. O sea, la verdad que se ha ido mucha gente, ¿no? Eso es una pena, porque era totalmente evitable, ¿no? Con mejor legislación y con una macroeconomía más ordenada, toda esa gente podría haber permanecido productiva. Sí, bueno, el recurso forestal desaprovechado y que se está pasando el turno también en lo que es la Mesopotamia por la falta de inversión en territorio argentino. Uruguay tiene 3 pasteras, tiene 2 activas, una tercera en construcción, y ya se habla de una cuarta en el este, ¿no? Argentina, por distintos motivos, y hay mucho folclore, ¿viste? De por qué nos instalaron en Argentina, que no vale la pena recordarlo, pues si no nos matamos. La realidad es que el sistema, la posibilidad de generar un sector forestal fuerte con agregado de valor e industrialización de la madera, es una pena que Argentina hoy, yo te digo, la diferencia de precios que hay entre la tonelada de madera para pulpa o de madera dura es enorme. En Uruguay, el dinamismo que tiene hoy el sector forestal en Uruguay y en Brasil es enorme, y en Argentina prácticamente hacemos postes y madera de construcción básica. O sea, no tenemos mucho valor agregado, muy poca exportación. O sea, poco valor agregado, poca exportación, y no crece. Y en Uruguay se está forestando todo lo que se puede. Y el sur de Brasil también, y ni hablar Chile, que todo el sur lo ha forestado. Entonces ahí tenés un claro ejemplo de un sector y una economía regional que no ha podido crecer hace décadas, que está estancada, y no se ha generado ningún proyecto importante. Y se los ha llevado Uruguay. Se está instalando una pastera ahora en Paraguay, y ni hablar todo lo que se ha desarrollado Brasil. Ahí Felipe pregunta, ¿cómo se podría reemplazar de ingresos brutos, ¿no? O sea, ¿cómo podría ser Nación para recomponer esos montos a las provincias? Mira, considerando que el IVA es un impuesto que en Argentina se evade bastante, a mí lo que me gusta es un IVA tripartito, que ya se sepa que va en partes al municipio, a la provincia y a la nación. Entonces,
el municipio y la provincia también se ocupan de fiscalizar y de que se pague. Hoy vos vas a las provincias y prácticamente el IVA no existe. Y avalado por la provincia y el municipio, porque dice, no, ¿para qué voy a pagar este impuesto que va a la nación y después me lo devuelven como pueden, como quieren, y la coparticipación siempre es vidriosa? Entonces hoy en día en el interior del país nadie se calienta por el IVA. Pero si vos ese IVA automáticamente lo repartís entre tres partes, lo repartís entre municipio, provincia y nación, se recaudaría mucho más, le bajás la alícuota, ¿no es cierto?, para que no exista ese incentivo tan alto a recaudar, y vos con un IVA del 10% podría estar, y siendo el destino de eso sea de forma automática en partes iguales a los tres niveles que tiene la organización política, que es el municipio, la provincia y la nación, recaudarías el doble, por lo menos, y lo reemplazarías los ingresos brutos con un impuesto distorsivo y que se traslada, se va generando también un incentivo a elevación. Formalidad, claro. Así que yo creo que con un IVA que se recaude cuya fiscalización sea de los tres poderes, yo creo que se puede reemplazar ingresos brutos. Y ahí Fernando menciona, los sistemas argentinos medios son más sustentables. Falta certificarlos y trazarlos. Entonces en un mundo, digamos, que es cada vez más exigente, ¿cómo lo ves eso? No, sí, a ver, por un lado hay exigencia de los clientes, no tanto de los países en cuanto a certificación, pero sí de los clientes. Argentina hay presencia en el país de certificadoras y mucha experiencia. Yo lo veo hoy como más bien, más que exigencias de países, son exigencias de ciertos clientes, ciertos supermercados, pero que es algo que llegó para quedarse, digamos, no es que se va a flexibilizar a futuro. Tal vez algunos países, y sobre todo los europeos, le han prestado demasiada importancia y lo han utilizado muchas veces como medidas para arancelarias, pero bueno, mientras ellos te criticaban cómo funcionaba y cómo se producía en el resto del mundo, ellos estaban incubando una guerra y estaban generando una crisis hoy económica y política mundial, y bueno, estaban totalmente perdidos en cuanto a sus urgencias y prioridades. Yo creo que por ahí se exageró mucho estos temas en Europa, hay que ponerlo en su lugar, me parece bien trabajar en ellos y estar certificados, porque el mundo hoy quiere calidad, quiere inocuidad, quiere certificación, quiere seguridad, y bueno, la única forma de trabajar así es con estas certificaciones. Claro. Y quizás volviendo un poco, te vuelvo allá a tu experiencia, pero que es muy, muy interesante para comparar, ¿no? El tema de exportar, por ejemplo, lo que es berries desde Argentina y la diferencia hoy con competidores de la región como Chile y Perú. Bueno, ¿qué diferencias puedes ver, mencionar? Todas. Mirá, Argentina, cuando vos exportás estas frutas que mencionó Fernando, no tenés acuerdos de libre comercio, con lo cual tenés más o menos entre 5, 10, 15% de arancel de importación en los principales mercados, Europa, China, Asia, etc. Por otro lado, tenés las cargas sociales en la mano de obra. Algunos países tenían 4, 5, menos del 10%. Bueno, Argentina, cuando le metes todo el costo laboral, se te encarece la mano de obra un 50% para las empresas. Tenés la brecha cambiaria, no menor. Hoy en día, cuando vos exportás, recibís la mitad de lo que vale el dólar del mercado libre. Muchos productos tienen derecho de exportación, no es el caso de la fruta, que se eliminó el 31 de diciembre del 2020, del 2019, pero durante muchos años estuvo vigente. Tenés el alto costo de la tasa de interés y la falta de crédito. O sea que siempre yo uso el ejemplo que si la producción nuestra nos cambia en la frontera y de la noche a la mañana estamos del lado chileno, o estuviéramos en Perú o en Sudáfrica, o en países que han hecho las políticas opuestas a las que hicimos nosotros, tendríamos por lo menos 30 puntos más de margen, ¿no?
Hoy Argentina es una máquina de destruir competitividad. O sea, casi toda la política nuestra, la política económica que surge de los gobiernos, es bastante perjudicial para las actividades. Todo lo que se ha hecho hasta ahora en materia impositiva, de legislación laboral, el manejo, digamos, la falta de crédito, que el Estado con sus recurrentes déficits se chupa todo el crédito que tendría que ir al sector privado, bueno, la no inversión que te genera problemas de productividad, de calidad y digamos, de pérdida a veces de mercado por falta de calidad, bueno, o falta de innovación en algunos productos. Hay mucha innovación a nivel mundial y si vos no estás con la última moda y con la última variedad, te quedas fuera. O sea, todo eso hemos venido viendo que las malas políticas te hacen perder mercados y bueno, te restan competitividad. O sea, Argentina no hay una medida que se haga pensando en darle competitividad a los sectores exportadores. No hay nada. Lamentablemente no hay nada. Ni ahora ni en años anteriores. Podemos hablar alguna que otra excepción puntual. Algunos le sacaron retenciones, al otro le abrieron tal mercado, pero es muy, muy difícil. Ahí, completando quizás un poco con esta idea, Fernando pregunta si en Cereza la coordinación interprovincial de exportación funciona. En Argentina son 5 las provincias que exportan, cada cual tiene bastante bien marcada su temporada, hay algún solapamiento. Yo creo que la coordinación es más bien entre las empresas y a través de la Cámara que las nuclea. Desde el punto de vista país o oficial, se fiscaliza, digamos, se controla calidad, sanidad, tema residuos, pero no mucho más, ¿no? O sea, se han abierto algunos mercados en el pasado, se trata de defender ciertos protocolos, como por ejemplo que ciertas zonas desde donde se exporta, como es la Patagonia, es libre de mosca, pero no hay mucho más, no hay mucho más que eso. Bien. Y quizás ya una de las últimas preguntas, porque estamos cerca de la hora y no queremos tampoco extendernos demasiado. Ahí Gabriela pregunta, dice, has hecho un diagnóstico muy claro sobre las malas políticas argentinas en relación a la exportación. ¿Pensás que la guerra y su posguerra es una oportunidad para Argentina? Y si así lo creyeras, ¿qué medidas inmediatas propondrías para no perder esa oportunidad? Dinamizar de la manera más inmediata posible la producción y su exportación. Mira, hoy vamos al grano, ¿no es cierto? Hoy Argentina, la guerra presenta una oportunidad enorme en ponerle 4 rubros. Granos, que sería el caso del trigo, el caso del maíz, el caso de la soja, carne, leche. Hoy, si Argentina quiere hoy Argentina tiene la tierra, tiene la maquinaria, tiene los puertos, tiene las industrias. Argentina podría capitalizar la guerra entre Ucrania y Rusia, ampliando la producción. Hoy Argentina, en el caso agrícola, en pocos días, en pocas semanas, hay que tomar las decisiones de siembra de trigo. Hoy el mundo, el trigo vale, yo hace 30 años que estoy en granos, con idas y vueltas, ¿no es cierto? Pero bueno, hace 30 años estaba en una exportadora de granos y me acuerdo los precios del trigo, 80, 90, 100, 110, hoy vale $400. O sea, el mundo quiere trigo, Argentina tiene conocimiento, tiene un know-how de producir, bueno, yo sacaría la retención y obviamente tenemos ese problemita del tipo de cambio y del evento cambiario, pero Argentina puede aumentar por lo menos un 50% la producción de trigo y la producción de maíz, y ni hablar la producción de soja, que hasta podría duplicarse. Bueno, eliminando las retenciones podría dar ese salto. Y todo lo que pierde de recaudación lo va a ganar en actividad económica y en recaudación de otros impuestos. O sea que hoy Argentina, por no perder esos derechos de exportación del trigo, el maíz y la soja, se está perdiendo dar ese salto. Fíjate que ni hablar lo que puede ser la carne, pero que son ciclos más largos, o la lechería, que también son ciclos más largos, ¿no? Hoy el mundo no crece la producción de leche, Argentina
y Uruguay son los únicos 2 países en el mundo que pueden dar un salto. Uruguay lo está aprovechando, Argentina todavía se lo viene perdiendo, estamos estancados en esos 10.000 millones de litros desde hace décadas y no podemos dar el salto ni hablar de lo que se hace a nivel carne, que bueno, nunca podemos superar el 1.000.000 de toneladas de carne exportada. Hoy es un tema de incentivos, de margen. Los precios internacionales son excelentes en todo lo que exporta Argentina, excelentes. Si lo hablamos en términos económicos, los términos del intercambio nunca fueron tan favorables. Argentina se enriqueció cuando los distintos shocks externos, ¿no es cierto?, que pasaban por guerras o por fenómenos climáticos o a veces por cambio tecnológico, Argentina lo aprovechó. Lo aprovechó a final del siglo XIX, lo aprovechó en la Primera Guerra, lo aprovechó en la década del 20, lo aprovechó en la década del 30, en la Segunda Guerra Mundial, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, todos los shocks externos, todos los vientos de cola, en vez de aprovecharlos, los desaprovechamos. El shock, todo lo que desde la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo estaba a favor, nosotros íbamos a contramano. Bueno, hoy Argentina tiene la posibilidad de volver a aprovechar ese viento de cola, de enriquecer a los productores, de enriquecer al país, de generar desarrollo local, y sin embargo parecería, ojalá me equivoque, parecería que lo vamos a dejar perder. Esa oportunidad la vamos a dejar perder. El panorama es sumamente alentador para tomar decisiones, invertir y sembrar más, y producir más carne, más leche, y ni hablar del resto de los productos, que por ahí es más difícil y no tiene un beneficio directo la guerra, pero en esos que te digo, Argentina sí puede tener un impacto enorme, y creo que no lo va a aprovechar. Bueno, estamos ya llegando un poco al final, quizá también como sumar a eso que mencionabas, y también de nuestro lugar, ¿no? Es como poder armar definitivamente este plan que permita vislumbrar ese horizonte, poner una meta, caminar hacia eso, pero empezar a hacerlo desde ahora, ¿no? Tantas cuestiones que tienen implicancias y tantos vientos de cola que vimos pasar, y nosotros seguimos perdidos en nuestra propia tormenta de polvo, sin saber para dónde ir, sin definir metas. Así que sería importante que podamos empezar a trabajar, que podamos ordenar la macro, pero también impulsando la micro para poder seguir adelante, ¿no? Sí, es una oportunidad que cuando el mundo juega a favor de Argentina, Argentina tiene que darse cuenta que te están invitando a jugar el partido y a ganarlo, ¿no? O sea, Argentina hoy pareciera que no quiere aprovechar esas oportunidades. Sí. Bueno, Adolfo, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias a todos. Hubo preguntas que quizás no llegamos a responder, pero bueno, también el tiempo queríamos tratar de aprovechar el tiempo al máximo, y nos quedaríamos hablando 1000 horas más, como siempre suele suceder en estos seminarios, pero bueno, muchísimas gracias nuevamente. Bueno, gracias por la invitación. Perdón. Gracias Andrés, gracias Adolfo por compartir todos tus conocimientos y tu experiencia, gracias Andrés por profundizar todos estos conocimientos, la verdad que ha sido una presentación excelente, no solamente motivadora, sino también de alguna manera generadora de impotencia, porque uno dice, con todo lo que tenemos en nuestro país, todos los recursos que tenemos, los talentos que tenemos, y estamos donde estamos, ¿no? Creo que la Argentina necesita políticas de Estado que trasciendan los gobiernos de turno, pensar en un desarrollo macro, micro, a corto, mediano y largo plazo, pero también creo que hay una urgencia, que es que los ciudadanos quizás tenemos que tomar conciencia de que tenemos el poder, de poder unirnos y poder difundir un mensaje y saber que hay posibilidades de desarrollo, que no es que la Argentina está perdida, o sea, tenemos todo para salir adelante realmente, ¿no? Y creo que... Sí. No, el desarrollo, digamos, la pobreza se reduce con desarrollo, digamos, y el desarrollo y la pobreza se reduce con producción. Es imposible pensar en resolver muchos problemas de financiamiento, de pobreza, de falta de infraestructura, de los servicios públicos esenciales que tendría que dar el Estado. No se van a lograr nunca si no hay más producción. O sea, nosotros tenemos que dar el salto productivo
hacer los 250 millones de granos, 1 millón de lograr aumentar la preñez de la vaca y la tasa de extracción, que la fruticultura vuelva a exportar lo que exportaba hace 15 años, que la leche deje de estar estancada y duplique, que la caña de azúcar genere más bioetanol y reemplacemos los combustibles fósiles, agregar valor a muchos productos hoy que se exportan casi como materia prima y no como valor agregado, tener nuestra infraestructura. Hay muchas cosas que necesitamos. La única forma de salir es con más producción. Nosotros, la población aumenta todos los años y es imposible que vivamos mejor produciendo lo mismo o menos, y ni hablar de exportando menos todos los años. O sea, hoy es una fórmula, digamos, que es imposible revertir la actual decadencia y la creciente pobreza que hay. Hoy hablábamos con Fernando, él nos recordó el dato de que cada punto de inflación genera 260.000 pobres nuevos, ¿no? Bueno, nosotros ayer, cuando dijeron que la inflación fue de 6 puntos, creamos 1,5 millones más de pobres, ¿no? O sea, fíjate qué tragedia sí, por sí. Un Estado que no sabe administrarse. O sea, si una familia sabe que no puede gastar más de lo que recauda, si una empresa sabe que no puede gastar más de lo que recauda, ¿por qué cree el Estado, que es mucho más sabio, que va a lograr efectos contrarios, ¿no? Que va a salir con la suya o es el más vivo? O sea, necesitamos disciplina fiscal, de reglas, incentivos y medidas para aumentar la producción. O sea, si acá cualquier político nos viene y nos dice cualquier verso, pero no hay medidas concretas para aumentar la producción, vamos al fracaso. Lo único que hay que prestar atención es cómo vamos a hacer para aumentar la producción. Eso es lo único que vale. Tenemos que ser productivistas. ¿Cuánto sentido común, ¿no? Porque en última instancia, ¿cómo haces para generar, para distribuir riquezas? No, la riqueza se crea, la riqueza no se distribuye, se crea. La única forma de que seamos todos más ricos es creando riqueza. No hay un iluminado que va a decir, te saco 10 a vos y le doy 1 a 10. No, eso no existe, porque eso no es crear riqueza. Eso es sacarle uno y darle otro, no es crear riqueza. Eso es redistribución, pero no es crear riqueza. Acá lo que tenemos que hacer es crear riqueza. Sí, completamente. Y está bueno que todos, que los que están en economía y no están en economía, que estemos al tanto y que conozcamos toda esta información para poder también exigir a nuestros gobernantes un plan de acción de desarrollo de la Argentina, ¿no? Y no simplemente votar propuestas vacías, sino que les exijamos a nuestros gobernantes que presenten un plan de acción. ¿Cómo piensan ellos desarrollar a la Argentina? ¿Cuál es su propuesta? Para que podamos votarlos. Y si ellos no lo van a proponer, nosotros también tenemos el derecho y el poder de exigirlo. O sea, yo creo que es momento de que la ciudadanía también haga valer sus conocimientos, sus derechos y unirnos todos para pedir que esta situación se pueda transformar. Porque vemos que es posible, tenemos las capacidades y tenemos los recursos. Entonces quizás es momento de que todos nos unamos también para aportar nuestro granito de arena. Sí. Así lo creo. Bueno, con esto nomás quiero cerrar y decirles que Plan País Argentina tiene muchos niveles de voluntariado, que hay un nivel que es muy sencillo, muy simple y que realmente todos podemos acceder, que es simplemente correr la voz, hablar a los demás sobre Plan País Argentina, que es un espacio que está abierto para todos y que nuestro sueño es construir una Argentina próspera, pujante, creciente, inclusiva, creativa, inserta en el mundo, competitiva, que creemos que es absolutamente posible, que estamos desarrollando ese plan de acción y que esperamos que todos nos acompañen y que puedan difundir la voz para que cada vez se sumen más a esta propuesta, a este espacio. Muchísimas gracias a todos los que participaron, los que estuvieron presentes, sus preguntas, por su tiempo. Adolfo, enormemente agradecidos. Andrés, gracias también. Y bueno, esperamos poder compartir otro espacio juntos. Gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.